Buenos días a todos. Vamos a resolver el reto de las 50 derivadas desde lo más básico hasta un nivel avanzado. El canal es del profe Chapa y se le recomienda cada que vamos a iniciar un ejercicio, pausar el video, resolverlo y luego compararlo con el resultado que estamos viendo en pantalla. Yo aquí estoy poniendo unas reglas que vamos a estar utilizando a lo largo del video. Las primeras sería que si tenemos alguna constante, que puede ser cualquier valor, su derivada va a ser 0. De una variable, por ejemplo la x, su derivada va a ser 1. Entonces, con base a eso vamos a iniciar a los ejercicios. Por ejemplo, nos dice el primero que derivemos la función x. Lo vimos en la regla que si la función únicamente es esa variable, su derivada va a ser el número o el coeficiente que está pegado, o sea, es decir, el que está aquí. Un error muy grande es pensar que es 0, porque no hay ningún número, pero siempre que está multiplicado por un 1, y ese sería el resultado. Pasamos con el siguiente. Si derivamos una constante, o sea, el valor es un 5, llámese constante, por ejemplo, valores como 3, por ejemplo, pi, la e, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre su derivada va a ser 0. Y eso les comentamos por regla y por definición. ¿Qué ocurre cuando una función sería x al cuadrado? Entonces, si la función es x al cuadrado, su solución sería bajar el exponente, bajo multiplicando, pongo la variable, le resto 1 al exponente, x a la 1, o pues, se puede quedar también así, ¿verdad? Siguiente ejercicio. La función es 3x, entonces su derivada sería, le quitamos la variable, únicamente el 3. Ejercicio 5. Si la función es 7x al cubo, su derivada, el exponente va a bajar multiplicando, sería 7 por 3. Pongo la variable, le resto 1 al cuadrado. Voy a simplificar, 7 por 3, 21, x al cuadrado. Siguiente ejercicio. Cuando es una suma o una resta, en este caso es un polinomio de grado 4, y también tiene el coeficiente lineal, derivo el primero más derivo el segundo. Entonces su derivada sería 4x a la 3, restándole 1 al exponente, más 2. La función es 10x menos 6. Me creerán que su derivada sería nada más 10. Vamos con el 8. ¿Qué ocurre si la función es menos 3x al cuadrado? Pues ahorita lo vimos, que su derivada es 2 por menos 3 menos 6x a la 1. La derivada de esa función, únicamente el coeficiente que lo está multiplicando, 0.5. Es una constante, entonces su derivada es 0. Vamos a derivar esa función. X cuadrada más 3x más 2. Entonces baja el exponente, 2x a la 1 más 3 derivada de 2 es 0. ¿Cuál será la derivada de esa función? 2 por 3, 6, x al cuadrado menos 4x.
derivada de x cuadrada menos 2x más 1, baja multiplicando el exponente, le quitamos la variable y este sería 0. Entonces 2x menos 2 sería la respuesta. Aquí tenemos varios términos, entonces derivamos el primero, derivamos el segundo, el tercero, el cuarto. Sería 3x cuadrada más 2x más 1 derivada de x cuadrada menos x, 2x menos 1. Ok, aquí se está poniendo un poquito interesante, es una división. Comúnmente sabemos que usaríamos la regla de la división, en donde tenemos una función en la parte de arriba, una función en la parte de abajo, pero también es la misma variable. Entonces podemos simplificar por regla de los exponentes. Antes de hacer la derivada, vamos a quitar la x de abajo con el de arriba, el exponente. Entonces ya nada más tendríamos que derivar x, y eso lo hemos visto que sería 1. Entonces, ¿qué hicimos? Simplificamos antes de derivar. Tenemos una multiplicación de funciones. Entonces sabemos, vamos a ponerle nombres, si esta es u, este primer paréntesis, y este segundo paréntesis le llamamos v. Entonces la regla es, vamos a derivar el primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces, vamos a derivar. Primero, la derivada del primer paréntesis sería 2x multiplicado por el segundo más la derivada del segundo multiplicado por el primero. El siguiente es la derivada de x al cubo menos 1 entre x más 1. Entonces aquí sería la regla del cociente o de la división. Vamos a buscar, lo voy a poner aquí, le hacemos un copy paste y nada más me quedo con la que me interesa. Sería esta de aquí. Ok, ¿qué nos dice? La función de arriba la vamos a llamar u, la función de abajo la vamos a llamar v. Entonces vamos a seguir esta reglita, la derivada de lo de arriba por la función de abajo menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo entre la función de abajo al cuadrado. Entonces sería la derivada de lo de arriba, sería 2, no, discúlpeme, sería 3x al cuadrado, ya estaba pensando en el exponente. La derivada de menos 1 sería 0, cerramos paréntesis, la función de abajo, x más 1, menos la función de arriba completa, x al cubo menos 1, por la derivada de lo de abajo, que sería nada más 1, entre la función de abajo al cuadrado. Vamos a buscar simplificar un poco. Entonces sería de aquí 3x al cuadrado por x, sería al cubo, menos con este que tenemos aquí. Entonces sería nada más 2x al cubo. Ya multiplicamos el primero, multiplicamos ahora el segundo, sería 3x al cuadrado. Aquí no hay nada que se pueda ni sumar ni restar, entonces pasa normal, pasa directo. Y el último que nos faltaría multiplicar sería el menos por menos 1. Menos por menos más entre la función de lo de abajo.
y ese ya sería el resultado. Continuamos, entonces la derivada de esta función sería 6x a la 1 más 4. La derivada de esos dos términos, como está separado por un más, entonces simplemente sería la derivada del primero, ponemos el signo, que en este caso sería el más, la derivada del segundo. Entonces su derivada sería 2x a la 1, o así nada más. La derivada de seno, recordemos que es más coseno. Del argumento multiplicado por la derivada del argumento. O sea, la derivada de x sería nada más 1. O dejarlo así, ¿verdad? Si hay dudas de cómo se deriva seno, podemos buscar el video en mi canal y ver qué será la respuesta. Entonces la siguiente derivada sería simplemente 2x. La derivada de menos coseno debería de ser más seno de x, multiplicada por la derivada del argumento, que sería también nuevamente 1. Continuamos con esta función de aquí. Entonces la derivada de y sería igual a 2x a la 1, y la derivada del logaritmo es poner la derivada arriba y la función abajo. O sea, la derivada de x sería 1. ¿Cuál es la función que está en el argumento o en el paréntesis? X. Y ese sería el resultado. Continuando con el siguiente, sería 9e a la x más 5x al cuadrado. La derivada de la e es volver a poner esa función multiplicada por la derivada que tenemos en el exponente. Es decir, el 9 que está multiplicando la función, multiplicado por la derivada de x, que sería simplemente 1, más 10x a la 1. Este lo voy a volver a escribir, que siento que quedó muy feo. Ahí está. Para la siguiente función, que sería x al cuadrado más logaritmo natural de 4x, entonces su derivada sería 2x más la derivada de lo que está en paréntesis arriba, sería nada más 4 entre la función que está en paréntesis. Y estamos de acuerdo que si quisiéramos simplificar, además sería, se nos va el 4, 2x más 1 entre x. Continuamos con el siguiente. Aquí tenemos, vamos a corregir esto, sería la función de raíz de 2x. Entonces sabemos que no lo podemos derivar así. Antes de empezar a derivar, tenemos que cambiarlo a la forma que está elevado a la 1/2. Ahora sí, eso nos puede ayudar mucho a simplificar. Cuando queremos derivar, baja el exponente 1/2 de 2x, le restamos un entero al exponente menos 1/2 multiplicado por la derivada de lo que está en medio, o sea, 2. Si quisiéramos poner la simplificación, el 2 se va con el 1/2, sería simplemente 2x a la menos 1/2, y si nos interesa regresar a la forma tradicional y no tener un exponente negativo, entonces esto quedaría, el menos nos indica que la función estaría abajo, o sea, 1 entre, y el 1/2 que está en raíz. Y continuamos con el siguiente. La derivada del seno de 2x, recordemos que sería coseno del argumento multiplicado por la derivada del argumento, por 2.
¿Qué ocurre cuando en el argumento tenemos dos términos? No pasa nada. es menos seno del argumento multiplicado por la derivada del argumento. El siguiente sería tangente de 2x, entonces su derivada sabemos que es secante cuadrado. O sea que su derivada sería secante del argumento Vamos a continuar con el siguiente, que sería la función tangente de 2x, su derivada sería secante cuadrada del argumento multiplicada por la derivada del argumento, o sea, 2. Aquí tenemos una multiplicación de funciones, x, seno de x. Entonces la regla nos diría que primero derivamos el primero, sería 1 multiplicado por el seno de x. Ya nada más lo voy a escribir así. Voy a evitar poner el 1 porque cualquier valor multiplicado por 1 pues va a ser el mismo. Más la derivada de seno, que sería coseno. Coseno de x multiplicado por el argumento, que sería 1, por la función. Y quedaría así. El siguiente, la raíz, pues nada más abarca hasta la x. Entonces, dijimos que con raíces, antes de empezar a derivar, tenemos que cambiar de esta forma. Ahora sí, su derivada sería un medio de la función a la menos un medio menos 5. Siguiente ejercicio, logaritmo natural de 5x. Entonces ponemos su derivada en la parte de arriba, la derivada del argumento, entre la función. Recuerden que si quisiéramos simplificar, pues sería el 5 se va con el 5. ¿Qué es lo que se quedó arriba? Siempre hay un 1 entre x. El exponencial, bueno, vuelvo a escribir la función multiplicado por la derivada de 5x, o sea, 5. Aquí lo volvemos a encontrar, la función es e a la 2x menos 1. Vuelvo a escribir e a la 2x menos 1 porque el menos 1 sigue estando adentro del exponente, multiplicado por la derivada del exponente, 2. Logaritmo natural de x cuadrada más 1. Entonces ponemos la derivada en la parte de arriba, derivada de x cuadrada, 2x, derivada más 1 sería 0, entre la función y listo. Aquí que tenemos una multiplicación de funciones, entonces sería, derivo el primero, voy a agarrar completo el 6x, entonces su derivada nada más sería 6, logaritmo de x, más 6x por la derivada ahora del logaritmo, que sería 1 sobre x. Simplificamos, quitamos el x con el x de abajo. Voy a sacar de factor común el 6, que se repite en ambos lados. 6 que multiplica al logaritmo natural de x más 1. Siguiente, tenemos un seno de x cuadrada, entonces su derivada va con coseno del mismo argumento multiplicado por la derivada del argumento, o sea, 2x. Derivada de coseno de 3x, sabemos que la derivada de coseno sería menos seno del argumento multiplicado por la derivada del argumento, o
sea, por 3. La derivada de logaritmo, esta sí está más interesante, el logaritmo del seno de x. Entonces, primero voy a derivar el logaritmo. ¿Cómo se deriva el logaritmo? Lo que está en paréntesis al seno de x. Su derivada la voy a poner en la parte de arriba. La derivada sería coseno de x entre la función y listo. Ok, con el exponencial sabemos que sería la derivada, vuelvo a escribir la función, multiplicado por la derivada del exponente, o sea, 16x. La raíz del seno de x, recordamos que así no podemos hacer nada, entonces nada más lo escribimos de la forma a la 1/2. Entonces sería 1/2 de la función a la menos 1/2 multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que sería coseno de x multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis de x, pues sería 1. Y esto lo vamos a dejar así. El siguiente, x al cuadrado más 1, todo elevado al cubo. Primero bajamos el 3, escribimos la función, le restamos 1, multiplicado por la derivada de lo que está en paréntesis, 2x. Esto podemos simplificarlo como 6x por x cuadrada más 1 al cuadrado. La siguiente función es 1 entre 9x. Esto por simplicidad se puede llegar a ver como 1 entre 9, x a la menos 1. Entonces su derivada sería nada más un menos 1 multiplicando, le resto 1, menos 2. Simplificándolo sería menos 1 entre 9, x al cuadrado. La función x a la menos 2, esto fue parecido al ejercicio pasado, baja el menos 2, le resto 1 al exponente, que sería menos 3. Dijimos que no puedo derivar, al menos viéndolo en la forma de la raíz. Entonces lo voy a escribir como 3x a la menos 1/2. Menos porque estaba inicialmente en la parte de abajo y 1/2 porque es raíz. Entonces su derivada va a bajar el menos 1/2. Pongo el argumento, le resto un entero, menos 3/2, multiplicado por la derivada del argumento, que sería 3. Ahora, el logaritmo de e a la x. Esto por propiedad, podemos intentar derivarlo, como quien dice, bruscamente, pero por propiedad esto se va a cancelar y la función se simplifica bajando la x. Entonces nomás sería x. Y sabemos que la derivada de x pues, nos va a traer consigo un 1. Una multiplicación de funciones, x por el seno de x al cuadrado. Su derivada es, derivo el primero, pues sería nada más 1, entonces multiplicado por el seno de x al cuadrado, más, ahora voy a derivar ese, derivada de seno es coseno de x al cuadrado, multiplicado por la derivada del argumento, que sería 2x, multiplicado por la función inicial, x. La función es 90, x al cuadrado más 5 entre la raíz de x. Entonces aquí, en vez de usar la regla de la división,
lo voy a simplificar de la siguiente manera. Puede ser un truco y en ocasiones facilita más la operación. Entonces x, esto a la 1/2. Perdónenme, a la menos 1/2. ¿Esto por qué? Porque ya lo puedo ver como una multiplicación. Subí la división y entonces me creerán que es más sencillo usar la de la multiplicación que la de la división. Entonces la de la multiplicación nos dice, derivas el primer término, que sería 180 x multiplicado por la siguiente función, x a la 1/2, perdón, a la menos 1/2. Yo estoy de necio que le quiero quitar el signo. Más derivas la raíz, por ahí va a salir un menos 1/2 a la menos 3/2 multiplicado por la primera función. Y listo. Ya nos quedan nada más 3 problemas. Entonces para la exponencial quedamos que vuelvo a escribir la función multiplicado por la derivada del exponente. Derivada de seno, coseno, de x, derivada de x, pues es 1. Se queda así. De este, quedamos que para el logaritmo natural sería, primero derivo lo que está en el argumento y lo pongo en la parte de arriba, o sea, 2x más e a la x entre la función original. Y no hay nada que podamos hacer, entonces así se queda. El último, tangente de 7x al cuadrado más 1, quedamos que la derivada de tangente sería secante cuadrada de la función multiplicado, aquí cuadrado, multiplicado por la derivada del argumento, o sea, 14x. Y ya con esto hemos completado el ejercicio 50 de 50. Si te gustó, te invito a suscribirte al canal para más videos. Y si quieres que resuelva un ejercicio de integral o derivada, puedes hacérmelo saber en los comentarios y con gusto hago un video sobre eso. Muchas gracias.